prevengo que este video puede llegar a contener spoilers y en este canal tenemos colección de audiolibro tanto de la novela La Caída de Albert Camus como que ahora estamos completando lo propio con la novela El lobo estepario de Hermann Hesse. Ustedes saben que yo mucho no creo en el concepto de spoiler, por más que te cuenten el final de una novela. En mi caso al menos nunca me resta interés en seguir avanzando con un... No voy a dejar de leer una novela, quiero decir, porque alguien me haya contado el final. Ni tampoco en el caso de una película o una obra de teatro. Pero si ustedes son sensibles al tema del spoiler, bueno, les recomiendo entonces dejen de ver este video, completen en todo caso la audición de los audiolibros y después vuelven para tomar cuenta de este análisis. La caída de Albert Camus aparece en 1956, un año después de El lobo estepario de Hermann Hesse, que apareció en 1955. ¿Y por qué se me ocurre ahora hacer un análisis conjunto de estas dos novelas? Y bueno, porque me parece que es muy fácil ponerlas en diálogo. Vuelvo a decir, una vez más, son novelas actuales, una con un año de diferencia de publicación respecto de la otra. Y de alguna manera hay un tratamiento similar del tema. En ambos casos, un protagonista que en algún momento, protagonista respectivo de cada novela, quiero decir, que en su momento tuvo una vida estándar, normal, hasta cierto punto envidiable, burguesa. De pronto, en ambos casos, algo sucede que hace que ocurra un desmoronamiento en la vida de estas personas, desmoronamiento moral, con sus consecuencias sociales, económicas, psicológicas. Y todo parece devenir de un contraste que de pronto estas personas observan en su relación de sí mismas para con el entorno, contraste que se vuelve una confrontación, ¿no es cierto? Estos protagonistas toman conciencia con más, menor velocidad de sus discrepancias profundas, en algún momento inconscientes con el mundo. Podemos interpretar así eso, de lo funcionales que han sido en sus relaciones sociales para con un sistema que de pronto se encuentran que es terrorífico y por lo cual después, bueno, sí, cada uno de los protagonistas va a tener diferentes tipos de actitud respecto de lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos, son dos abordajes, la caída de Camus, el lobo estepario de Hesse, enfocados a un mismo síntoma de época, ¿no es cierto? Estamos hablando mediados de los años 50, en Estados Unidos está ocurriendo la generación beatnik, de la cultura, que en el caso de en Estados Unidos se propaga a todas las artes, el teatro, la música, a la literatura con autores tales como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, algún otro, William Burroughs, de quien después podemos decir algo en relación con lo que vamos a tratar en este video. Y todas estas obras y movimientos culturales más menos existencialistas devienen de la gran catástrofe que han venido a ser las guerras, ¿no es cierto? El tema de la guerra está muy presente, tanto en la caída como en el lobo estepario. Y no hablamos nada más que de las grandes guerras mundiales, ¿no? En esta misma década donde aparecen la caída y el lobo estepario, se suceden la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, con mayor anterioridad la Guerra Fría que se inicia en 1945 y que por fría, vamos, que comprende estas otras guerras calientes, ¿no? Como la de Corea y la de Vietnam. Donde, bueno, entonces el intelectual empieza a ver que ha sido anestesiado en términos de vidas burguesas para luego haber sido utilizados en beneficio de las guerras, y esto no solamente los intelectuales, desde ya todo tipo de persona, de la cual los intelectuales se van a hacer voz. Pero bueno, tenemos dos tipos de enfoque, tenemos dos tipos de tratamiento entonces de un mismo tema. Les decía, la caída de Camus aparece un año después, 1956, respecto del lobo estepario,
Y uno hasta podría imaginar que lo que ocurrió es que Camus leyó El lobo estepario de Hesse y se le ocurrió escribir su propia versión o una respuesta a eso. O tal vez no, tal vez la preocupación era tan concomitante que se han dado estas coincidencias, ¿no es cierto? Tal vez Camus no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo en ese momento Hesse y estaba elaborando algo propio, pero parecido, ¿no? Había ahí un síntoma de época. También pudo haber ocurrido que Camus, su novela La Caída es bastante breve, es una novela corta, con lo cual pudo haber, de un año para el otro, haber leído El lobo estepario de Hesse y haberse entusiasmado al punto de decir voy a escribir mi propia historia, y al cabo de un año la terminó y la publicó. No tiene mayor importancia, me parece, si fue una cosa o la otra. No tiene mayor importancia, quiero decir, esto no lo digan en una aula. Son comentarios de bar, miradas que no agregan nada a la hora de tener que dar una lección, un examen. En los dos casos las novelas están escritas en primera persona por el protagonista de cada una de las novelas, Harry Haller en el caso del lobo estepario, este abogado Clemens en La Caída. Ambos inician sus relatos desde la página 1 de cada una de las novelas y ese discurso es lo que nos va a conformar cada una de las novelas. En algún aspecto a mí me parece Clemens un tipo más adulto que Harry Haller, que parece un tanto aniñado. Clemens tiene, a diferencia de Harry Haller, un tono cínico para decir las cosas. Un tono cínico propio del existencialismo y tal vez del existencialismo de la época, ¿no? Con la posmodernidad tal vez el existencialismo se vuelva más melancólico en el tono. Tal vez también el tono, la postura de Harry Haller sea existencialista, pero ya con ese tono posmoderno, ese tono melancólico, casi nostálgico, más emocional. Por esto tal vez es que se dice que La Caída de Albert Camus es una novela filosófica. Yo ahí medio me pierdo, no sé qué novela no es filosófica, ¿no es cierto? O qué se entiende por novela filosófica. En la novela de Camus, en La Caída, Clemens el abogado ha sido un profesional prestigioso con su posición social, con su reputación, que de pronto, al presenciar el acto de una mujer en un puente sobre el río Sena, en un acto de quitarse la vida, hay una palabreja que no podemos decir, habrán notado los que comenzaron la audición del audiolibro, la colección de El lobo estepario, habrán notado que hay una palabreja que no se puede mencionar porque te desmonetiza YouTube. Pero es esa palabra que resume el hecho de que una persona pueda quitarse la vida. Si digo que una persona busca quitarse la vida, no me desmonetizan, pero si uso esa palabra, sí. Bueno, la cuestión es que Clemens en determinado momento presencia esa situación y le resulta un disparador. Esa mujer le está simbolizando en ese acto la condición humana del momento, ¿no es cierto? ¿Qué es una guerra? Sino el acto deliberado de una especie como la humana de querer quitarse la vida. Alguien dijo alguna vez que en todo homicidio hay un pip oculto. En el caso de El lobo estepario, vamos que también trata el tema del querer quitarse la vida, ¿no es cierto? La palabra que la comprende a ese acto se menciona tantas veces, ¿no es cierto? Hay un capítulo que he leído donde los pips de censura, de autocensura, son uno atrás del otro. La palabra es mencionada en el libro El lobo estepario reiteradamente. Al respecto del pip de autocensura, que en un momento uno se pone a preguntarse, ya sé lo molesto que resulta para cualquiera que viene escuchando la narración a que a cada rato le suene un pip, ¿no es cierto?
no deja de ser una decisión personal. O me desmonetizan toda esa cantidad de videos donde se menciona la palabra, o los molesto un rato a ustedes poniéndoles el pip. Lo que me decidió a hacerlo fue haber leído una declaración del músico Charly García, que cuenta en un reportaje que cuando él publica la canción Peperina, en determinado momento había un verso de esta canción que dice: no tiene huevos para la oficina. En criollo, en argentino, no tener huevos quiere decir no tener cojones, no tener testículos. Creo que es una palabra que ahora se puede decir. Espero que no me desmoneticen este video por no haber puesto el pip adecuado. La cuestión es que aún en época, creo que ya estaba en democracia cuando Charly García publica Peperina, o eran los últimos años de la dictadura, sabía que iba a tener problemas de censura con esa imagen de no tiene huevos para la oficina, entonces el tipo decide ponerle un pip sobre la palabra huevos, ¿no? A sabiendas de lo desagradable que resulta que en el medio de una canción aparezca un ruido de interferencia y de censura, de autocensura. Pero bueno, era una manera de evidenciarlo también, ¿no es cierto? La autocensura, cuando deja su marca, evidencia un estado de cosas. Y con ese espíritu fue que yo le agregué mis pips a cierta cantidad de videos. Espero que no tenga que volver a repetirse. Retomando, me quedo pensando, yo no sé cuál novela me gusta más, si La caída de Camus o El lobo estepario de Hesse. Creo que por lo mismo que me gusta cada una, me desagrada por lo mismo. Es raro. Yo a La caída de Camus la noto una novela mucho más adulta que El lobo estepario, y no creo que sea porque yo al lobo estepario lo leí de muy jovencito, por primera vez lo leí de adolescente. No creo que sea por ese motivo, pero El lobo estepario me parece una novela que actualmente no, claro. Yo creo que actualmente no se puede publicar una novela como El lobo estepario, que parece, a los ojos de hoy, al entendimiento de hoy, diríamos que incita a demasiadas cuestiones indeseables. Pero para la generación de una época, por lo menos, hasta por lo menos para la mía, cuando fui adolescente, era una novela muy indicada para que la leyéramos los adolescentes, cuando todavía no éramos almitas de cristal. Se describe por momentos a Harry Haller, a pesar de que es un hombre maduro, que tendría unos 50 y pico de años, pero que tiene una actitud muy adolescente. En algún momento Armanda, la coprotagonista femenina, se lo dice, que es como un chico en sus actitudes. ¿Qué es Harry Haller? ¿Quién es Harry Haller? Como Clemens, también es un pequeño burgués que en su momento ha tenido un estándar de vida, una reputación, en su caso como periodista, como escritor, sus vínculos sociales, ha estado casado. Después la mujer lo deja, la esposa lo deja. Que en determinado momento lo que le ocurre a este Harry Haller es descubrir que en su ser, en su psiquis más profunda, anida un lobo estepario, ¿no es cierto? Es decir, un estado salvaje y solitario que le gana por momentos, le gana la voluntad, le gana la conciencia, lo cual hace que empiece a tener actitudes que van en detrimento de esas mismas relaciones sociales, de esa reputación, de ese estándar, lo que lo lleva a volverse prácticamente un marginal. Y que al no encontrarle sentido, al no encontrarle la vuelta, al ya no gustar de aquella vida que tenía, un poco lo mismo lo que le pasa a Clemens, no hay punto de retorno y no encuentran ninguno de los dos, por de pronto, por buena cantidad de desarrollo de sus historias, no encuentran punto de fuga, ¿no es cierto? Quedan estancados en un estado de cosas muy angustioso, lo que en el caso de Clemens lo vuelve un cínico. El cinismo en La caída está presente en todo el texto, aún con cierta dimensión poética, ¿no es cierto? Camus es un gran escritor y logra que por momentos
el discurso cínico de manera extraña, de manera rara, alcance una dimensión, un vuelo poético. Harry Haller no, se regodea más en su miseria, es más romántico, es más adolescente. Me parece un juego interesante al inicio de la novela del lobo estepario. Lo que hace Hess es primero vendernos la imagen romántica del lobo estepario, el tipo marginal, el tipo solitario, el tipo en un estado salvaje, que puede jugar con ciertas ilusiones comunes, sociales, por lo menos de ciertos sectores intelectuales, de pretenderse a sí mismos poetas negros, poetas malditos, lobos esteparios, como una cosa que te pone moralmente por un lugar muy superior al común de las personas, ¿no? Por lo menos los pequeños burgueses. Pero de pronto aparece Armanda y desmonta todo ese artilugio y le muestra a Harry Haller incluso su comodidad en establecerse en esa situación de lobo estepario. Lo que lo lleva a Harry Haller a darse cuenta que cada vez más tiene menos escapatoria, ¿no? No tiene consuelo. O sos funcional al sistema que promueve guerras y que promueve hambre y que promueve injusticias, o sos un idiota, sos un payaso, considerándote una especie superior como la que podría llegar a representar un lobo estepario. Lo que trata, creo, aquí logra mostrar Hermann Hesse, que ante la circunstancia humana de una determinada época no hay, sos responsable de un modo u de otro, no vale engañarse a sí mismo. Creo que es Hermann Hesse quien mejor lo sintetiza, lo resume a este estado de cosas hacia el final de la introducción del lobo estepario, cuando dice: cada época, cada cultura, cada costumbre y tradición tienen su estilo, tienen sus ternuras y durezas peculiares, sus crueldades y bellezas. Consideran ciertos sufrimientos como naturales, aceptan ciertos males con paciencia. La vida humana se convierte en verdadero dolor, en verdadero infierno, solo allí donde dos épocas, dos culturas o religiones se entrecruzan. Es interesante, ¿no? Está previendo aquí Hess un cambio de época. Las guerras, sin lugar a dudas, las dos grandes guerras representan ahí una bisagra, un cambio de tiempo, ¿no es cierto? Un cambio de tiempo, un pasaje que podríamos decir que Charles Baudelaire lo previó en su germen, ¿no es cierto? Cuando publica Las Flores del Mal en 1857, Baudelaire está viendo los brotes de la vida moderna, de la vida industrial, y está previendo que se viene algo catastrófico. Camus y Hesse ya son testigos de la otra punta de ese pasaje que en el inicio pudo prever Baudelaire. Pero hay un parentesco respecto del tema que hace a la obra de Baudelaire, que hace a la obra de Camus, que hace a la obra de Hesse. No todo se resume al caso de estos dos libros. Se dice que en el caso de Camus esta novela La Caída cierra una trilogía, junto con El extranjero de 1942 y La peste de 1947. También se habla, al tratar de Hesse, de una trilogía, en cuyo caso El lobo estepario también cierra esta trilogía, que habría comenzado con El Demián de 1925 y con Siddhartha de 1950. Bueno, uno podría pensar en el caso del lobo estepario que Harry Haller es de alguna manera la proyección en el futuro, no de Demián, que no sé si conocen la novela, pero sí del narrador protagonista de la novela, Demián, que va a ser ese muchachito que ahora no recuerdo el nombre, que es el amiguito de Demián, ¿no? Otro día hablaremos de la novela Demián y de el hilo conductor que puede haber de Demián hasta el lobo estepario pasando por Siddhartha. Siddhartha, la historia del Buda, bueno, cuánto de budismo hay, aparece también, casi diría que como solución de continuidad al interior del lobo estepario, prevé, me parece ahí Hess, un punto de fuga por el lado de la trascendencia
religiosa, si bien el budismo no es una religión, es una filosofía, que es por la que él encuentra, me parece a mí, una salida. También hay que decir el punto de vista, si bien budista, de Hess, no así me parece sea ateo, ¿no es cierto? Perdón, no sé si los budistas creen o no creen en Dios. Sí sé que el budismo comprende una filosofía, no una religión. En fin, desde algún punto de vista, la caída concluye como comienza, ¿no es cierto? No hay una transformación de Clemens. Finaliza la novela y sigue siendo tan cínico como en el comienzo. Aquí no sabemos, claro, hay un muy profundo tema de discusión respecto de cómo termina el lobo estepario de Hess, ¿no? A partir del contacto, es paulatino, es progresivo, ¿no es cierto? Cómo se va operando toda una transformación de Harry Haller a partir de que la conoce Armanda, luego a través de Armanda va a conocer a María y a Pablo, hasta finalmente llegar a hacer su ingreso al teatro mágico. ¿Qué es el teatro mágico? Aquí la novela se vuelve completamente alucinada, ¿no? El relato se vuelve alucinado, alucinado que no onírico, y que sí más relacionado con el consumo de sustancias, pero a su vez este relato alucinado en las características que le imprime Hess no es el mismo que, por ejemplo, el de William Burroughs. Otra vez linkeamos con la cultura beat, que también Burroughs es contemporáneo de Hess y de Camus, pero cuyo uso del relato alucinado en el caso de Burroughs me parece mucho más vivo, porque posiblemente escribiera él en estado de alucinación. No parece ser que Hess haya consumido ninguna sustancia para poder terminar El lobo estepario a partir del contacto que tiene Harry Haller con el teatro mágico. Digo, sabemos a partir de la llegada de Harry Haller al gran baile, invitado por Armanda, que a partir de ahí el relato se alucina, pero vamos que es una construcción de relato alucinado desde la lucidez de la conciencia, ¿no es cierto? Porque acá sí, mucho más que en Burroughs, en Hess el relato alucinado es un recurso. En el caso de Burroughs, el relato alucinado no es un recurso, es una mera forma. Y creo que Burroughs es un tercer autor al que podríamos poner, buscando las obras, en contacto con el cinismo de Camus, también tal vez con el romanticismo de Hess. Bueno, hay gente que no termina de entender el final de Lobo Estepario, si el Lobo Estepario termina bien o mal, si tiene final feliz, final abierto, si no sabemos, si no podemos saber. Bueno, parece ser que este Harry Haller da ahí un gesto de esperanza cuando dice hacia el final, las últimas líneas del libro: alguna vez aprendería a reír, algún día voy a aprender a reír. Esto lo podría haber dicho. Vamos que esta traducción no me resultó muy satisfactoria, que digamos, ¿no? La elegí porque era la traducción hecha por Alianza Editorial, que me merece respeto esta editorial, pero en este caso me quedo pensando si no será que cada editorial tiene distintas traducciones, tal vez de distintas calidades, ¿no? Por de pronto, esta traducción de Lobo Estepario me pareció finalmente algo floja, demasiado españolizada, habrán notado por momentos. Y bueno, termina diciendo esto, pero la idea está de que alguna vez aprendería a reír. Es como decir, alguna vez voy a aprender a reírme. Pablo me estaba esperando, Mozart me estaba esperando. Finalmente pareciera ser que en síntesis el lobo estepario lo que entiende que ante esta imposibilidad, esta confrontación de o terminar por ser funcional al sistema terrorista de Estado, de cosas que desde esa época a esta parte se viene viviendo, o terminar por ser en contraposición, como reacción, una especie de parásito social, un lobo estepario que no redunda en beneficio ni a sí mismo ni a nadie, pareciera ser que encuentra el término medio
habla de el aprender a reírse de uno mismo. Y a lo mejor hubiera estado interesante que entonces se escribiera un Lobo Estepario 2. ¿Qué ocurre con Harry Haller a partir de que aprende a reírse de sí mismo? Incorporar de alguna manera la figura del payaso, ¿no? Los demás se van a poder reír de nosotros si nosotros primero sabemos reírnos de nosotros mismos. Hablo de esa risa saludable, positiva, ¿no? Es lindo hacer reír al otro. Y es lindo. Es muy, me parece a mí, saludable, muy curativo de aprender a reírse de uno mismo ante el espectáculo dantesco que presenta el mundo, ¿no es cierto? Ante la desgracia, ante la tragedia. Tomarse las cosas con humor nos pone en un lugar, me parece, de sabiduría. No utilizar la risa desde ya como vía de escape. No se trata de reírse de un tipo que pisa una cáscara de banana y se cae, sino reírnos un poco de la condición humana, que es patética. Bueno, se me configuran en la mente un montón de ideas, inclusive políticas partidarias, pero me iría de tema. Prefiero dejar un montón de cabos sueltos, de líneas de sentido abiertas, que cada uno, si quiere, gusta, puede seguir. Y si no es así, al menos espero que con lo un tanto difuso de análisis literario, tal vez que pueda trasundarse a lo largo de este video, por lo menos se hayan quedado con alguna conclusión positiva y agradable. En fin, díganme ustedes en la caja de comentarios, déjenme sus aportes, comenten, díganme qué novela les gustó más, cuál que qué, si les gustó más La caída de Albert Camus, si les gustó más El lobo estepario de Germán Hesse, y digan por qué. Y si no tienen ganas, no hagan nada de eso. Desde ya, siempre sí, dejen un like, recomienden el canal, toquen la campanita. Y dicho lo cual, aprovecho la situación para despedirme de ustedes hasta el próximo video, deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.